sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a calificar todas mis lecturas del 2022. En términos generales, este año que acaba de pasar fue bastante productivo en cuanto a lecturas. No solamente logré completar, sino que rebasé mi meta lectora llegando a un total de 40 lecturas. Y digo lecturas porque no todas fueron en el formato tradicional de un libro impreso, sino que aquí también voy a involucrar libros electrónicos, audiolibros, mangas, manhwas y webcomics. Además de que este video también serviría como una especie de wrap up para lo que es la segunda mitad del año 2022. A partir de este enero de 2023 vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a volver a los wrap-ups trimestrales. Espero por favor cumplirlo. Y dicho esto, y ya para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, como siempre y ya es habitual en estos videos de tier ranking, voy a ayudarme a hacer estas calificaciones por medio de mi teléfono. Y lo primero que les voy a explicar aquí va a ser el proceso de calificación. Decidí que estas 40 lecturas, 32 ya conglomeradas en esta lista, porque sí algunas formaron parte de sagas, entonces para mí no tenía ningún sentido calificar tomo por tomo. Las voy a dividir en 5 clasificaciones. La primera y la más alta son los favoritos del 2022. La segunda es para las que casi llegaron a ese peldaño de favoritos del año pasado. Después seguimos con la categoría de ah caray. Esa está reservada para las lecturas que realmente me sorprendieron, para las que yo tenía muy pocas expectativas y terminaron pues dándome un muy buen sabor de boca. La cuarta y penúltima categoría va a corresponder a todas aquellas lecturas que fueron, pues sí, nada fuera de lo normal. Y ya la quinta y última, ahí esa sí está reservada para las lecturas que no puedo decir que odié, pero que sí me decepcionaron en alguna medida. Y ahora sí, y ya para irme pues lo más rápido posible, el primer título de esta lista es A Winter's Promise o Los Novios del Invierno. Esa es una novela que yo tenía planeada releer, pero con el objetivo de ya terminar toda la saga. Y solamente terminé leyendo ese primer libro y tengo que decir que a mí en verdad me sorprendió mucho. La primera vez que me adentré a esa historia le puse un total de 3 estrellas, pero ya en este 2022, creo que unos 3 años después de haberla leído por primera vez, me di cuenta de todos esos detalles que en una primera lectura no le tomé la importancia debida. Por esa misma razón terminó siendo una lectura de 5 estrellas que no puedo calificar como un favorito del 2022 porque siento que estaría haciendo trampa. Pero sí, ya el objetivo para este 2023 es ya por fin terminar esa saga. Después seguimos con Amanecer de Octavia y Butler. La voy a poner en favoritos del 2022 porque al menos ese primer libro de la trilogía Xenogénesis sí cumplió mis expectativas. Yo sabía que Octavia E. Butler es uno de los huesos fuertes de la ciencia ficción, por eso tenía muchas expectativas de esa novela y en realidad Amanecer a mí me sorprendió. Es una novela que tiene un estilo de narración bastante sencillo, pero que un solo párrafo te puede hacer analizar la existencia del universo mismo. A pesar de eso, sí tengo que decir que el segundo libro pues me decepcionó un poco y el tercero pues la verdad ni lo toqué, pero sí tengo grandes expectativas de la obra en general de esta autora. Continuamos con Atelier of Witch Hat de Kamome Shirahama. Ese es un manga con el que me puse al corriente durante este año y tengo que decir que es uno de los favoritos del 2022. Además de eso, también es una de mis historias de fantasía favorita. No tiene pierde esa historia. La trama en sí, los personajes, el estilo del arte de esta mangaka es excepcional. De hecho, de esta serie de mangas sí tuve la oportunidad de hablarles en uno de los wrap-ups que logré subir el año pasado, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. Esta historia tiene todo, tiene momentos dulces, tiene momentos tristes, momentos que en verdad te hacen analizar y que en realidad hay un arco de desarrollo en cada uno de estos personajes bastante marcado. En ningún tomo los personajes son los mismos que del tomo anterior. No sé si me está dando a explicar, pero si ustedes no han leído Atelier of Witch Hat, creo que esta es la señal de que ya deberían de estar haciéndolo. Después seguimos con Baby Taurus. Ese es un libro infantil que de hecho estuvo en mi book tag de fin de año, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. Fue mi libro infantil favorito del año pasado, pero por cuestiones meramente personales. Y yo lo voy a poner en nada fuera de lo normal, porque sí, a pesar de que está muy bonito, la edición es preciosa, pues sí no tiene mayor explicación. A continuación está Leyenda de Fuego y Plomo de Mariana Paloma.
Y ese se va a favoritos del 2022. Yo tenía muchas expectativas de este libro ya de por sí, porque el año pasado, si no mal recuerdo, El Señor del Sabbath fue uno de mis libros favoritos, pero yo pensé que como había dejado, pues yo creo que 1 año y 2 meses de espacio entre libro y libro, yo pensé que la historia o los hechos que habían pasado en el primer tomo pues se me habrían olvidado por completo, y resultó que no fue así. Y en las pocas veces que tuve alguna duda, la narración de Mariana Palova es tan fluida que en realidad los recuerdos vinieron a mí así. Como les dije en el book tag de fin de año, ay, Kila, me espantaste. Mariana Palova fue mi autora favorita del 2022. Esta mujer tiene un estilo excepcional. Después viene Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Russ. Joanna Russ, si ustedes no lo saben, en realidad es una escritora de ciencia ficción contemporánea a Ursula K. Le Guin. Si no mal sé, ellas sí se llegaron a conocer, pero este es un ensayo de índole feminista para reivindicar a todas aquellas autoras y lectoras en la historia de la humanidad, por así decirlo. Este libro yo lo leí como un libro electrónico, está disponible en la plataforma de Storytel. Y tengo que decir que en ciertas cosas me abrió los ojos y en otras me los abrió más de los que ya los tenía abiertos. Para mí este libro fue una sorpresa, me gustó mucho. Además, el prólogo de este libro es excepcional. Abre mucho la mente hacia la posibilidad de diversificar las lecturas, no solamente enfocarnos en las autoras blancas cisgénero. Después tenemos un webcómic disponible en la plataforma de Webtoon y es Corazón de Metal. Y ese yo lo voy a poner en casi. Este año creo que se publicó la 2ª o la 3ª temporada. Y tengo que decir que este webcómic ha superado por completo mis expectativas. Empezó como algo muy dulce y tierno y que parecería que se iba a enfocar más en el romance, y resultó que no. Esta trama supo madurar conforme fueron pasando los capítulos. Los personajes no son los mismos que conocimos en el primer capítulo. Entonces, si ustedes no lo han leído, por favor, anímense. Ya está en Webtoon en español. Y a diferencia de Corazón de Metal, tengo que decir que Lord Olympus, que es la lectura que sigue, tengo que decir que, ¿qué pasó aquí? Siento que se está alargando demasiado y ya en estos últimos capítulos no me está gustando en absoluto. Siento que la historia está yendo, pues no en retroceso, pero una velocidad que es demasiado lenta. Además de que el objetivo que teníamos antes de este gran hiatus ya se alcanzó, y ahorita, siendo sincera, no sé para dónde va la historia. Y no me gusta no saber para dónde va la historia. Además que siento que los personajes siguen siendo los mismos. En teoría ya pasaron 10 años de diferencia y siento que Persephone sigue siendo la misma chamaca de 19 años. A continuación está The River of Silver de S.A. Chakraborty. Y este libro, a pesar de que fue una de mis lecturas favoritas del 2022, creo que sí hay ciertos detalles que me impiden ponerla en la primera categoría. Entonces voy a ponerla en casi, porque creo que mi mayor problema con este libro, y en realidad el único, es que fue algo completamente diferente a lo que yo esperaba. Yo esperaba que este libro fuera un acompañante a la trilogía, que es la trilogía de Daevabad, que también fue una de mis trilogías favoritas del 2022. Yo pensé que este libro iba a ser más una ampliación de todo el world building de esta historia, pero resultó que no. Resultó que cada uno de estos relatos se enfocan en los personajes que ya conocíamos en la trilogía original, y en realidad son más que nada como escenas extendidas. Digo, no me quejo porque me gustaron todos los relatos, en particular el primero, pero sí tengo que decir que yo esperaba que este libro fuera otra cosa a la que recibí. Después está El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí. A esta trilogía en general ya le dediqué una reseña, que es el video anterior, que si ustedes no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. Y yo esta trilogía no puedo decir que la haya odiado. En realidad hubo aspectos que me gustaron mucho. Creo que los primeros 2 libros se mantienen bastante sólidos, pero mi problema vino con el tercero. En realidad El Príncipe del Sol para mí es un libro que no tiene nada fuera de lo normal. Después tenemos El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Esta también fue una relectura para mí. La primera vez que yo leí este libro fue en 2014 y lo leí en el 2022. Estamos hablando de alrededor de 8 años después. Y El Silmarillion lo voy a poner en... Ah, caray, porque lo pongo aquí porque sí hubo varias cosas que a mí me sorprendió que se me hubieran olvidado.
Además de que reencontrarme con este autor este año pasado fue algo bastante, no mágico, porque no quiero sonar cursi, pero yo creo que sí fue fundamental. Creo que ya me hacía falta volver a leer este autor, porque yo en realidad disfruto mucho de sus historias, disfruté mucho de los libros, disfruté mucho de todas las películas que se han hecho, también disfruté bastante de la serie, y vuelvo a repetir, a mí la serie no me parece mala. Creo que para el poco material que tenían, hicieron algo bastante bueno. Sí, tiene fallas, no es perfecto, nada es perfecto, pero no me parece que haya sido tan mal manejada la historia, ni de una manera irrespetuosa. Después tenemos una lectura que vengo aplazando desde, yo creo que 2021, y es El viento que mece las ramas. Este es un webcómic disponible en la plataforma de Webtoon, y tengo que decir que para mí se va a favoritos del 2022. También fue favoritos del 2021. Y lo pongo aquí porque llevamos 200, creo que más de 170 capítulos. Y todavía a la serie le faltan, yo creo que otro año y medio para poder completar todo el arco que abarca esta historia. A mí me está gustando mucho este webtoon, y la verdad estoy muy emocionada por lo que viene más adelante. Además, ahorita estoy leyendo la novela ligera en la que se basa este webcómic en la plataforma de Yonder, pero aquí sí tengo que decir que me gusta más la adaptación que el material original. Después tenemos Embrace Your Weird de Felicia Day. Este es un libro de no ficción que ayuda más que nada a lo que es el proceso creativo. Para mí fue una lectura bastante reconfortante, porque como les dije en el book tag de fin de año, durante el 2022 atravesé por un proceso creativo, nunca me había pasado. De hecho, la falta de videos durante el año pasado en el canal se debe precisamente a eso, de que no sabía qué grabar, no sabía cuándo grabar. Yo creo que me sobrecargué o se me agotaron las ideas. Al menos ese libro yo lo voy a poner en casi, porque me gustó mucho la manera de escribir de esta autora, y sobre todo la manera en la que narra el libro. A continuación sí viene una lectura que para mí fue bastante decepcionante, y la voy a poner en qué pasó aquí, y estoy hablando de For the Wolf de Hannah Whiting. Para empezar, no tenía tantas expectativas de ese libro. Lo puse en el TBR para el otoño, lo leí durante el otoño y tengo que decir que yo esperaba una lectura más atmosférica y centrada en el romance, y tal vez lo atmosférico sí me lo dio, pero el romance literal nació de la nada. No me gustó en absoluto. Solamente de esa pareja principal solamente me gustó Wolf, que es el protagonista masculino, pero Red o Redaris, que es la protagonista femenina, es más plana que una tabla. Esa morra tiene cero personalidad, y creo que eso es lo que más me molesta, porque en realidad no se ve una razón por la que estos dos personajes de la nada se aman locamente y darían la vida por el otro. Tengo ganas de leer el segundo, pero solamente por el mismo personaje de Wolf, pero en realidad no es una prioridad, y siento que para el momento en el que ya ese libro se transforma en prioridad, el primer libro ya se haya fugado por completo de mi mente y tendría que volver a leerlo, y la verdad no quiero hacerlo. Después tenemos La propuesta de su majestad. Este es un webcómic también disponible en la plataforma de Webtoon, y también lo voy a poner en qué pasó aquí porque empezó muy bien, pero de repente como que perdí el interés totalmente. Los personajes me dejaron de interesar, sus aventuras me dejaron de interesar. Creo que ya pasó como 6 meses desde la última vez que lo abrí, y sinceramente no tengo ganas de volver a leerlo. Después está una de las grandes sorpresas del año pasado, un libro muy popular en cualquier red social, y estoy hablando de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Y yo ese lo voy a poner en favoritos del 2022. Este libro te rompe el corazón en 1000 pedazos, no solamente por el abuso que esta ex actriz sufrió a manos de la empresa de Nickelodeon, sino a manos de su mamá. Y creo que a mí lo que más me rompió el corazón fue que durante este libro Janet es muy puntual en describir su amor por la escritura y la lectura prácticamente desde que ella era una chiquitita. Y me acuerdo que hay una parte donde la mamá se entera que Janet está escribiendo, y la mamá le dice que ojalá eso nunca le guste más que actuar, cuando para empezar a Janet ni siquiera le gustaba actuar. Creo que esa manera de querer silenciar su voz solamente para que su mamá pudiera vivir su sueño a través de ella es lo más desgarrador de toda la historia. Eso, y que además, quién sabe quién diablos
trabaja en Nickelodeon, la verdad. Los niños al parecer no están a salvo ahí. Después tenemos La Bruja y el Toro de Muncia, y ese lo voy a poner en nada fuera de lo normal. A pesar de que fue un webcómic que yo disfruté muchísimo durante el 2020 y el 2021, siento que los capítulos que se subieron durante el 2022 también tienen ese mismo padecimiento que tiene ahorita el Lord Olympus, que da la sensación de que están estirando y estirando y estirando y estirando la historia. Y la verdad, como que hay veces en las que los capítulos tienen un muy buen ritmo, y de repente hay otros que se sienten un tanto repetitivos. A continuación está La Corte del Eclipse de Claudia Ramírez Lomelí. Este es el tercer y último libro en la trilogía del Príncipe del Sol. Creo que ahora se llaman Las Crónicas de Fenrir. Y ese libro fue el que a mí no me terminó de gustar. Siento que hubo más cosas que no me gustaron que de las que sí me gustaron. Sí noté cierta evolución en el estilo de la autora, pero sí tengo que decir que ¿qué pasó aquí? Porque después de leer La Ladrona de la Luna, que ese es el libro que sigue y que para mí fue una sorpresa total, sí sentí que lo que pasó en La Corte del Eclipse me decepcionó bastante. Después tenemos La villana está queriendo hacerme su madrastra, algo así se llama. Tiene un título muy largo y muy confuso. Este es un webcómic disponible en Webtoon y yo la voy a poner en nada fuera de lo normal. Es una historia bastante tierna, donde la misma escritora de la historia es transportada dentro de la novela que escribió, particularmente al momento donde su villana principal es tan solo una niña. Ella la conoce y se vuelve su niñera, pero muy pronto esta chamaquita de unos 3-4 años va a hacer todo lo posible y todo lo que esté al alcance de su poder para que Daisy, que es la autora, se vuelva su madrastra y así se case con su tío. Es una historia bastante cómica, bastante divertida. Yo la disfruto mucho, no puedo decir que sea una gran sorpresa porque ha cumplido las expectativas que yo tenía de ella, pero sí ha sido una lectura que he disfrutado bastante, pero no puedo decir que tenga algo fuera de lo normal. A continuación están Las aventuras de Tom Bombadil de J.R.R. Tolkien, y yo creo que ese también se va a ir en nada fuera de lo normal. Siento que este conjunto de rimas tiene más un tinte infantil, pero que narrado por Derek Jacobi, porque yo lo escuché en el formato de audiolibro en Storytel, fue bastante divertido. Entonces, por lo mismo, no lo puedo poner en que tenga algo fuera de lo normal, porque es más que nada un complemento a todo este mundo que creó J.R.R. Tolkien. A continuación está Leveling Up My Husband to the Max. Este también es un webcómic disponible en Webtoon y yo lo voy a poner en ¿qué pasó aquí? Al igual que La propuesta de su majestad, algo así se llama, La propuesta del emperador, así se llama el webtoon anterior. Al principio me estaban gustando mucho, pero de repente perdí el interés. Y al menos este sí lo sigo leyendo, pero sí me espero como para que se junten bastantes y leerla de jalón, porque sí estar esperando cada semana y cada semana para mí se vuelve algo tedioso con estas dos historias en particular. Después tenemos Macbeth de William Shakespeare. Ese creo que fue el único clásico que leí durante el año y tengo que decir que yo la voy a poner en Acaray. Para mí fue una completa sorpresa que a mí me gustara tanto Macbeth como lo hizo, sobre todo porque con anterioridad yo ya había leído a William Shakespeare y sus obras no me gustaban en absoluto, pero Macbeth sí me gustó bastante. Yo creo que porque se desarrolla más en lo que tiene que ver con las conspiraciones políticas y a mí eso me gusta bastante. Es un tema que sí me gusta y me apasiona, pero además creo que los personajes también estuvieron muy bien manejados. En lo particular mi favorito fue Macduff, porque del primer acto al último ese hombre sufre a horrores, pero también él se vuelve el héroe de la historia. Entonces yo sí creo que deberían de darle una oportunidad a Macbeth, sobre todo si les gustan los libros de Robin Hood, porque es muy claro, después de haber leído Macbeth, por qué Robin Hood recomienda las obras de este autor. Después tenemos otro webcómic, en particular este es un manga, que es el matrimonio es un negocio o algo así, es Marriage of Convenience. Yo ese webcómic me enteré de su existencia por TikTok, pero tengo que decir que las expectativas que yo tenía de ese webcómic se cumplieron y la voy a poner en Acaray. Si el título no se los ha hecho entender, este webcómic trata la historia de Zachary de Arno y Bianca. Ellos son un par de nobles que fueron casados por conveniencia, pero tengo que decir que es una historia bastante tranquila. A mí me ha gustado bastante el ritmo
con el que se ha ido desarrollando, porque en realidad es Bianca la que termina enamorándose de Zachary y Zachary ni siquiera la presiona para nada. Y seguimos con Flipped o Mi primer amor. Ese libro es una comedia romántica como middle grade entre dos niños que tienen creo que 14 años. Y en lo personal yo amo la película, pero la novela siento que no tiene nada fuera de lo normal. Me gustó. Hubo cosas que en lo personal siento que no envejecieron tan bien, que afortunadamente no están en la película, pero sí tengo que decir que salí un poco decepcionada porque me di cuenta de que sí, muchas veces la película es mejor que el libro. A continuación está Percy Jackson de Rick Riordan. Con esa serie tengo sentimientos encontrados. Hubo cosas que me gustaron mucho, hubo otras cosas que realmente me aburrieron y creo que a lo mejor mi perspectiva hacia Percy Jackson habría sido diferente si yo hace como unos 12 años hubiera leído los libros de manera consecutiva. Obviamente ya no soy la misma que a los 16 años, mi perspectiva cambió, mis gustos cambiaron, entonces sí hubo ciertas cosas en el manejo de Percy Jackson que no me terminaron de convencer. Otra cosa que no dije en el wrap up y es que a mí en lo general no me gusta cómo se retrata la comida mexicana en esta serie. Sí, yo creo que tal vez esta es una observación muy payasa de mi parte, pero sí es de esas expresiones de olía enchilada, como que para mí no tienen sentido. O sea, a mí explíquenme a qué enchilada huele. Hay muchas enchiladas en México, la variedad es infinita. Creo que esto solamente refleja el desconocimiento por parte de los gringos de básicamente cualquier gastronomía que no sea la suya. Entonces, pues sí, por obvias razones voy a poner yo creo que la voy a poner en ¿Qué pasó aquí? Porque el primero y el segundo libro me gustaron mucho, pero esos libros intermedios sí fueron un bajón horrible. Que la verdad, de porque me paguen los volvería a leer. Pero quitándome ese mal sabor de boca, está Raven Saga de Chihiro Howe. Ella es una artista américo-japonesa. Y tengo que decir que Raven Saga es precioso. En realidad para mí es una de mis lecturas favoritas del 2022. Ahorita está en hiatus, pero ya se está publicando los capítulos de la segunda temporada y yo la verdad estoy encantada con esa historia. El arte, los personajes, el romance es lo más tierno que he leído. Si tienen ganas de una lectura tipo algodón de azúcar, en definitiva Raven Saga es su opción. Además de que todos los diálogos son súper amigables para empezar a leer en inglés. Y de hecho de este webcomic sí les hablé en este año, que fue en las 12 lecturas de fantasía, ciencia ficción, si no mal recuerdo realismo mágico para leer de acuerdo a su signo zodiacal, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. También en esta lista está el tercer volumen de Rinde de Rumiko Takahashi y tengo que decir que para mí ese es nada fuera de lo normal. La verdad tengo serias dudas de si voy a seguir leyendo esa serie de manga. Y sí lo quiero hacer porque Rumiko Takahashi, al menos las historias que ha creado, han sido de mis historias favoritas mientras crecía. Ranma y medio, Inuyasha son insuperables, los mejores animes y nadie me va a sacar de esa idea. Pero con Rina siento que hay ciertas cosas que no se manejan de una manera tan exitosa como por ejemplo en Ranma, que son historias más contemporáneas, porque no creo que sea justo compararla con Inuyasha, pero sí hay ciertas cosas que me hacen no estar segura de si quiero seguir leyendo esta historia. Después tenemos Ritos de Adultez de Octavia E. Butler. Ese es el segundo libro de la trilogía Xenogénesis, mismo libro que abandoné al 50%, y no porque no me estuviera gustando, sí me estaba gustando, pero sentía que la historia no avanzaba. O sea, me sentía en el mismo capítulo una y otra vez. Era como estar atrapada en un agujero negro. Algo que sí me disgustó de esta segunda novela es que este tomo en particular se centra en otro personaje y no en la misma protagonista que conocimos en Amanecer. Y siento que el final de Amanecer fue tan explosivo y tan impactante que a mí me hubiera gustado acompañar a esa protagonista en su camino para superar ese trauma. Siento que se debió de haber hablado más al respecto y no simplemente, pues ya pasó y 30 años después estamos en Ritos de Adultez. Y el antepenúltimo título que tenemos aquí también es un webcomic disponible en Webtoon y estoy hablando de Secretary Out of Order. No sé cómo se llame en español. Sé que ya está disponible en Webtoon en Latinoamérica, pero este cómic es más que nada una historia de romance y drama. Y tengo que decir que cumplió todas mis expectativas. La voy a poner en caray porque los primeros
2 capítulos no me daba la idea de hacia dónde iba la historia. Ya después ya es bastante claro. Y tengo que decir que sí disfruté mucho el desarrollo de la relación entre los dos protagonistas. Eso sí tengo que decir que hay aspectos bastante telenovelescos y que a mi modo de ver me da a pensar que este manga tiene todo. Tiene todo para triunfar en un K-drama. Ya la antepenúltima lectura fue irónicamente uno de los primeros libros que leí en el 2022 y es Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Y para mí esa se va a ir directo a favoritos del 2022. Y lo pongo aquí porque la protagonista es espectacular. Ryakama, la villana. El manejo del cliché del matrimonio por conveniencia también estuvo muy bien. La manera en la que se recontó este cuento clásico de los hermanos Grimm. Para mí este primer libro no tiene ningún pierde. No he leído The Dragon Promise, que es el libro que sigue, porque en esencia estoy esperando que bajara de precio. Pero la verdad tengo muy grandes expectativas de ese segundo libro. Y ya por último está The Winter of the Witch de Catherine Arden. Ese libro lo voy a poner en casi, porque sí, casi fue un favorito. Y es que siento que este libro tenía la vara muy alta. El oso y el ruiseñor y la chica en la torre fueron novelas que al menos a mí me encantaron. No les veo ningún pierde, son espectaculares. Si les gusta o les interesan las fantasías feministas y que aparte tengan tintes históricos, esta trilogía es para ustedes. Sin embargo, The Winter of the Witch sí tengo que decir que la sentí un tanto... Pues sentí que el ritmo de la historia no fue el mismo que los anteriores. De hecho, el objetivo principal de este libro se alcanza, yo creo que pasada el 50% de la historia. Y de repente es como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? Además, lo que sí tengo que decir es que este libro, si ustedes son sensibles con lo que respecta a los animalitos, la verdad, váyanse con pinzas, porque hay una escena muy al principio de esta historia que es desgarradora. Y si hubo una razón por la que paré tantos meses la lectura de ese libro fue precisamente por esa escena. Y bueno, pues así quedaron mis calificaciones para todas mis lecturas del 2022. Mis favoritos para mí sí eran muy claros desde el principio. Al menos durante este año sí tengo la gran fortuna de decir que tuve más experiencias positivas con mis lecturas que negativas. Sí, las negativas aparentemente serían bastantes, pero en realidad no puedo decir que esas lecturas las haya odiado, sino que simplemente hubo aspectos en ellas que me decepcionaron o no terminaron de cumplir mis expectativas. Pero en general a mí me encantaría saber cuáles de estos libros ya leyeron, cuáles tenían planeados leer o si coinciden con mi opinión o no. Ya saben que yo estoy muy al pendiente de sus comentarios. También si este video les gustó no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y si ya lo hicieron no olviden activar el botoncito en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego.